buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente acompañándolos en este curso. Como comentó Verónica, el foco de esta sesión está en los datos, ¿sí? En las estadísticas de comercio de servicios basados en conocimiento. Les cuento que la presentación está dividida en cuatro partes. Vamos a hacer referencia a la relevancia de las estadísticas, a las clasificaciones, a los aspectos metodológicos y la disponibilidad de datos en América Latina, y luego unas conclusiones sobre esta temática. Bueno, ¿por qué son importantes las estadísticas de comercio de servicios basados en conocimiento? Bueno, es fundamental tener datos de cualquier, en cualquier ámbito, por distintas razones, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno es fundamental, que es lo que más les compete a ustedes, es fundamental contar con datos confiables y robustos para poder hacer un diagnóstico de cuál es la situación. Justamente, si ustedes están involucrados en este curso, supongo que es porque están involucrados en la regulación y o en la promoción de los servicios basados en conocimiento, y para saber cuál es la mejor forma de abordar esto, de ver cuáles son las problemáticas, de identificar cómo impulsar estas actividades, se necesita poder diagnosticar, poder conocer cómo es el sector, cómo viene evolucionando, cuáles son las perspectivas, cuáles son los rubros más relevantes, ¿no? Entonces se necesita esto para poder formular políticas, para poder llevarlas a cabo y obviamente para poder monitorear y evaluar si las políticas funcionan o no. Y también es una herramienta fundamental a la hora de definir las negociaciones internacionales, porque Perú, que cuenta con muchos acuerdos de comercio internacional de servicios, cuando tiene que definir cuáles son sus prioridades en materia de comercio de servicios, cuáles son los sectores donde es más competitivo, aquellos donde tal vez tenga una posición más defensiva, se necesita justamente conocer el comercio para poder identificar. Desde el punto de vista del sector privado, ¿sí? La disponibilidad de estadísticas también es súper importante para la toma de decisiones, ¿sí? Se necesita poder saber dónde están, poder identificar dónde están las oportunidades de negocios para poder identificar a los posibles mercados más atractivos, quiénes son los competidores, ¿sí? Y también tener alguna idea de cómo pueden impactar los distintos acuerdos internacionales, ¿sí? En materia de oportunidades o de riesgos para las empresas peruanas. Y obviamente, desde el punto de vista de la academia, la disponibilidad de estadísticas robustas es fundamental para poder analizar y para poder formular propuestas, ¿sí? Por ejemplo, de política. Entonces, dicho esto, ¿no? De por qué es relevante, tenemos un problema. Y el gran problema es que, a diferencia de lo que ocurre con otros sectores, no tenemos buenos datos de comercio internacional de servicios. Entonces les voy a contar un poquito cuáles son las principales dificultades que se plantean a la hora de medir esto. Estas dificultades son comunes a la mayor parte del mundo, no es un problema que tenga específicamente Perú, como vamos a ver ahora, pero es un gran desafío porque justamente para tomar todas estas decisiones de política, de negocios, de inversión, que les mencioné recién, ¿sí? No vamos a tener datos demasiado confiables. En primer lugar, me gustaría, yo sé que aquí hay gente que es especialista en temas de servicios, pero hay otras personas que vienen de entidades que tal vez no se dedican solamente al comercio de servicios, sino también están involucrados con el comercio de bienes y probablemente estén más familiarizados con el uso de estadísticas de comercio internacional de bienes. Entonces, lo primero que quiero hacer es contarles las diferencias que tenemos en la medición del comercio de servicios versus el de bienes. En primer lugar, los servicios son intangibles. Entonces, al ser intangibles, no pasan por la aduana. Yo no sé si todos saben, pero los datos de comercio de bienes en todos los países del mundo provienen, como o sea, la fuente primaria es la aduana, y en la aduana es donde se registra, o sea, todos los productos necesariamente pasan físicamente por la frontera del país. Entonces, en la aduana se registra qué es lo que entra y qué es lo que sale, se registra qué, o sea, qué productos son, a qué valor, cuál es el origen, a dónde van. Bueno, en el caso de los servicios no pasan por aduana. Entonces ya lo primero que tenemos es una dificultad porque se pierde este lugar, este momento de registro que sí tiene lugar en el caso del comercio de bienes. Entonces hay que empezar a pensar otras formas de captar esas transacciones. Además,
En el caso de los bienes, tenemos documentación que tiene mucha información estandarizada. Por ejemplo, la descripción del producto, ¿sí? O sea, la posición arancelaria. En el caso de los bienes, siempre que se exporta o se importa un producto, vamos a tener una posición arancelaria que es estandarizada, así que los primeros 6 dígitos van a ser iguales en cualquier lugar del mundo. Entonces, cuando hablamos de esos primeros 6 dígitos en Perú, en Uruguay, en China o en Alemania, vamos a estar hablando de lo mismo. Bueno, en el caso de los servicios, no tenemos esta descripción estandarizada. Hay clasificaciones estandarizadas, pero no se utilizan en el momento de, no necesariamente se van a utilizar en el momento del comercio, ¿sí? Tampoco vamos a tener información sobre cantidades, ¿no? Conceptualmente muchas veces es muy difícil medir los servicios en cantidad, en algunos casos sí lo podemos hacer, pero en otros no. No tenemos, en la mayoría de los casos, tampoco vamos a tener estadísticas desagregadas por origen y por destino. ¿Sí? Yo en el primer encuentro les mostré algunos datos con desagregación geográfica. Bueno, esto tiene que ver con una base que estima la Organización Mundial del Comercio de cuáles serían los países de origen y destino, pero la gran mayoría de los países no reporta datos desagregados por origen y destino. Entonces, cuando una empresa peruana quiere saber a dónde exporta, a dónde están exportando otras empresas, colegas, por ejemplo, de Perú, no sabe a dónde están exportando. Cuando uno quiere ver, dice, esa empresa le interesa, por ejemplo, exportar al mercado mexicano. Cuando quiera ver desde dónde está importando México esos servicios, tampoco tiene esa información. Entonces, ahí ya empieza a ser mucho más difícil tomar ese tipo de decisiones. Luego, con respecto a las clasificaciones, en muchos casos las clasificaciones son abstractas y son ambiguas y a veces es difícil saber a qué rubro corresponde un servicio. Y estos servicios suelen ser muy, muy agregadas, perdón, estas descripciones, entonces a veces tenemos categorías que engloban muchos servicios diferentes y no tenemos posibilidad de distinguir qué es lo que está incluido en esa categoría. Entonces es difícil identificar la información que a uno, ya sea como responsable de políticas, como empresario o como investigador, le pueda llegar a resultar útil. También eh, es muy difícil definir cuál es el lugar desde el cual se presta el servicio y dónde se consume. ¿Sí? Esto es diferente en el caso de los bienes. Los bienes, por ejemplo, tenemos reglas de origen muy claras para definir dónde fue elaborado un producto desde el punto de vista de las estadísticas, ¿no? O sea, para cuál va a ser ese origen y tenemos información sobre el destino. En el caso de los servicios, muchas veces, o sea, más allá de que un servicio se quede registrado, por ejemplo, como una exportación, o sea, de Perú a Colombia, no necesariamente ese servicio se realizó en Perú o se consumió en Colombia. ¿Por qué? Porque justamente como los servicios son intangibles, en muchos casos se prestan a través de Internet, suele suceder que las operaciones quedan registradas desde algunos lugares que no necesariamente son donde se prestan o donde se consumen, por ejemplo, cuestiones impositivas, que una empresa le puede convenir decir que un servicio fue prestado de Colombia a Perú porque de esa manera no sufre doble imposición, cuando en realidad ese servicio fue prestado, por ejemplo, no sé, desde Argentina a Colombia, ¿sí? Que en ese caso sí estaría sujeta a un problema, sí habría un problema de doble imposición. También puede ser eso desde el punto de vista desde donde se exporta, por ejemplo, pero también puede ser que ese servicio que la empresa peruana le está prestando a un cliente en Colombia, en realidad esa empresa que está en Colombia tiene filiales en muchos lugares y utiliza el servicio en muchos lugares, pero como la contratación fue hecha desde Colombia, va a quedar registrado como algo en Colombia, ¿sí? Entonces empezamos a tener este tipo de dificultades y empezamos a ver muchas veces que hay inconsistencias entre la información que reportan distintos países cuando hay información desagregada. También hay muchas dificultades para establecer cuándo el valor que está reportado es razonable. ¿Sí? O sea, con los bienes, si bien puede haber subfacturación o sobrefacturación en el comercio internacional, hay ciertos criterios que permiten definir si el valor de ese producto es razonable. En el caso de los servicios no tenemos eso y tenemos muchas menos herramientas para controlar. Como esta información no pasa por aduanas, ¿de dónde sale? Bueno, esto por ahí desde el Banco Central de Perú les puedo contar un poquito mejor cómo recopilar la información, pero en la mayor parte de los países del mundo los responsables de hacer las estadísticas
de comercio de servicios de la balanza de pagos son los bancos centrales. En algunos países, caso Panamá, caso Argentina, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué suelen utilizar? Por ejemplo, encuestas, información contable, registros administrativos, información del movimiento cambiar, de los movimientos cambiarios, ¿sí? Del mercado cambiario, y esas suelen ser algunas de las principales fuentes de información. Dicho todo esto, ¿sí? Como se pueden imaginar, la información que tenemos suele tener grandes limitaciones, ¿sí? Porque hay grandes probabilidades de que estos datos no reflejen completamente el comercio, que estén en algunos casos subestimados, en otros sobreestimados, ¿sí? Y que algunas cuestiones no estén del todo bien registradas, por ejemplo, en la categoría correspondiente, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los problemas específicos de los datos de servicios basados en conocimiento? Tenemos poca desagregación sectorial, ¿sí? Como les decía antes, por ejemplo, hay una categoría que se llama otros servicios empresariales, en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, servicios de consultoría en, no sé, en temas económicos, servicios de traducción, servicios de fotografía, ¿sí? Y muchas otras categorías más. Entonces, claramente son servicios muy distintos que no tenemos ninguna posibilidad de desagregar qué es lo que hay ahí adentro y es muy difícil luego analizar qué es lo relevante. También hay errores y omisiones en la cobertura, por los motivos que les decía antes. Hay poca apertura geográfica, ¿sí? La mayoría de los países no reportan muy poca desagregación por socios. Sí tenemos las estimaciones de la OMC, pero son estimaciones que tienen grandes limitaciones también. Suele haber inconsistencia. Por ejemplo, un país de América Latina que desagrega bastante sus socios es Colombia, ¿sí? Estados Unidos también desagrega bastante sus socios. Cuando vemos lo que Colombia dice que comercia con Estados Unidos y lo que Estados Unidos dice que comercia con Colombia no tiene nada que ver. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Estados Unidos o a Colombia? Cada uno hace su mejor esfuerzo en este sentido, pero hay grandes inconsistencias. Entonces, por todo esto también vemos que hay dificultades para comparar a lo largo del tiempo, porque a veces vemos que los países empiezan a medir mejor el comercio de lo que lo hacían antes, entonces tal vez hay un aumento en el comercio que no necesariamente es real, tal vez es simplemente que se está captando mejor algo que había, ¿sí? También vemos que a veces los países dejan de medir a una categoría, y también hay dificultades para comparar entre países, porque no todos reportan la información con el mismo grado de apertura, ¿sí? Y otra cuestión importante a tener en cuenta es que hay información muy limitada para algunos modos de prestación, ¿sí? En particular el modo 3, que es la inversión directa, ¿sí? Y el modo 4, que es el movimiento de personas físicas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, a veces trabajar con datos de servicios se parece más a hacer adivinación, ¿sí? Que realmente hacer un trabajo serio. Pero es un problema común en todo el mundo y en todo el mundo se está trabajando para mejorar estas estadísticas, ¿sí? Bueno, les voy a contar un poco la cuestión metodológica sobre la disponibilidad de estadísticas. En primer lugar, ¿sí? Como les comenté en la primera sesión, tenemos varias definiciones similares, aunque no idénticas, de lo que estamos llamando en este curso servicios basados en conocimiento, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la definición de servicios basados o intensivos en conocimiento, que se utiliza en gran parte de la literatura, porque la mayor parte de las publicaciones del BID hacen referencia a esta definición, ¿sí? Que se refiere a estos servicios que son intensivos en capital humano y en tecnología. Luego están otra definición como por ejemplo la de servicios modernos, que la utiliza mucho la CEPAL, que se refiere más o menos a los mismos sectores, aunque toma algunos que no son para nuestra definición servicios basados en conocimiento, y a la vez no incluye otros, ¿sí? Pero en líneas generales se refiere a los que no son, que sería la definición de servicios no tradicionales, que se utiliza en muchos documentos. De hecho, por ejemplo, hay algunos documentos del gobierno de Perú que hacen referencia a esta definición, que serían los servicios que no son transporte ni viajes. Por otro lado, algunas publicaciones hablan de servicios offshore, la idea esta de que uno los puede trasladar a otro lugar. En otros, hay algunos autores que hablan de servicios globales, ¿sí? Otros que hablan de servicios prestados digitalmente, ¿sí? Esta definición se suele utilizar mucho para el modo 1, pero hay servicios basados en conocimiento que no se prestan digitalmente o que no necesariamente se prestan digitalmente, ¿no? Entonces, les hago esta aclaración porque
puede ser que en la literatura vean estas definiciones, suelen ser muy parecidas, aunque no necesariamente son iguales. Entonces puede ser que los datos no coincidan, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta es que ninguna de estas categorías existe así en las estadísticas de comercio internacional de servicios, ¿sí? Las estadísticas de comercio internacional de servicios que nosotros solemos utilizar, o nosotros en realidad todo el mundo suele utilizar, son las de la balanza de pagos en su versión original o ampliada, y estas clasificaciones surgen de agrupar algunos de estos rubros de la clasificación, ¿sí? Entonces el alcance que uno puede ver en distintos trabajos va a depender de lo que el autor quiera ver y de la información disponible. Entonces, muchas veces tomamos una definición que por ahí no es la que más nos gusta, una desagregación que no es la que más nos gusta, pero es la que los datos nos permiten utilizar. ¿Cuáles son las principales metodologías de las estadísticas de servicios basados en conocimiento? Bueno, como les comenté en el primer encuentro, la definición que estamos utilizando de servicios basados en el conocimiento agrupa 4 grandes categorías de la balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos todos los bancos centrales o las oficinas estadísticas, según corresponda en cada país, calculan las estadísticas de balanza de pagos siguiendo un manual estandarizado, ¿sí? La mayoría utiliza la 6ª versión del manual de balanza de pagos del FMI, ¿sí? Que lo que hace es registrar todas las transacciones entre residentes en una economía y residentes en el exterior. Es decir, la balanza de pagos de Perú registra todas las transacciones entre personas físicas o jurídicas residentes en Perú con personas físicas o jurídicas residentes fuera de Perú, si no importa la nacionalidad, sino la residencia. Entre todas estas transacciones están las de servicios, es decir, la venta de servicios de residentes en Perú a residentes en el resto del mundo y la compra de servicios de residentes en Perú a residentes en el resto del mundo, ¿sí? Este concepto de la residencia hace que las estadísticas de la balanza de pagos solo cubran los modos 1, 2 y 4. Es decir, las transacciones que implican que alguien que está en Perú, por ejemplo, le vende un servicio a alguien que está en el exterior a través de Internet, o que la persona de Perú viaja al exterior a prestar el servicio, o que la persona del exterior viaja a Perú para consumir el servicio, ¿sí? No va a contemplar la prestación mediante modo 3, por ejemplo, cuando una empresa peruana se instala en Ecuador para prestar el servicio ahí. ¿Por qué? Porque esa transacción va a ser una transacción que va a ocurrir dentro de Ecuador. Sí, no va a ser entre un residente de Perú y un residente de Ecuador, ¿sí? Porque la empresa peruana radicada en Ecuador va a ser residente de Ecuador, ¿sí? Si tienen alguna duda, al final de la presentación hacemos un espacio de preguntas, pero espero que quede claro este concepto, ¿no? Esta categorización de la balanza de pagos es muy general, ¿sí? Son pocas categorías demasiado agregadas. Entonces, una serie de instituciones como Naciones Unidas, la OMC, el FMI, etcétera, diseñaron lo que se llama la clasificación ampliada de servicios de la balanza de pagos, ¿sí? Esta clasificación ampliada lo que hace es tomar las categorías de la balanza de pagos y abrirlas, ¿sí? Desagregarlas un poco más con mayor detalle. Son las mismas categorías de la balanza de pagos con subcategorías, ¿sí? Y como sigue la misma metodología de la balanza de pagos, también tiene transacciones entre residentes y no residentes, ¿sí? Solo en modos 1, 2 y 4. Algunos países, ¿sí? Muy pocos, entre ellos ninguno de América Latina, elaboran las estadísticas de filiales extranjeras, ¿sí? También conocidas como FATS por las siglas en inglés, que lo que hacen es ver distintos indicadores, entre ellos las ventas, de empresas multinacionales, o sea, de las filiales de multinacionales. Entonces, esto nos permite aproximarnos a las exportaciones vía modo 3, ¿sí? Lo que sería una empresa de un país que está radicada en otro y ahí presta servicios, ¿sí? Esto nos puede servir para el modo 3, pero como les decía recién, no todos los países la tienen. Y hay, digamos, un manual de estadísticas de comercio internacional de servicios de Naciones Unidas que lo que dice es que idealmente las exportaciones, perdón, las estadísticas de servicios tienen que tener los 4 modos. Es decir, que deberían seguir la clasificación ampliada de balanza de pagos, que es lo más detallado para los modos 1, 2 y 4, y a la vez las estadísticas de filiales de
empresas extranjeras, ¿sí? Para poder alcanzar el modo 3. Esas son, digamos, las metodologías. En base a estas metodologías, sí, los países hacen lo que pueden para tratar de contemplarlos. Y acá esto es un resumen de lo que les dije recién. Este gráfico yo se los mostré en el primer encuentro, ¿sí? Ya modos 1, 2 y 4 van a estar en la balanza de pagos y las estadísticas ampliadas, el modo 3 en las de filiales extranjeras, y lo que es el comercio de servicios incorporados en bienes, no lo tenemos registrado como servicios, lo tenemos registrado como bienes. Entonces, si una empresa peruana vende un vestido diseñado por un proveedor peruano, ese servicio de diseño forma parte del precio del vestido, no lo vamos a ver aparte. Pero hay una base de datos que tiene la Organización Mundial del Comercio con la OCDE, que es la base TIVA, la sigla en inglés de comercio en valor agregado, que nos permite de una forma muy general tener alguna aproximación a los servicios contenidos en los bienes, ¿sí? No vamos a tener este nivel de detalle de diseño contenido en un vestido, pero sí vamos a tener alguna posibilidad de aproximarnos a algunos servicios en ciertas instancias. Bueno, como les comenté el otro día, las 4 categorías que solemos incluir en los servicios basados en conocimiento son los cargos por uso de propiedad intelectual, telecomunicaciones, informática e información, otros servicios empresariales y los personales, culturales y recreativos. ¿Qué es lo que tenemos dentro de cada uno de ellos? Bueno, dentro de lo que es propiedad intelectual, tenemos el uso de derechos de propiedad y la licencia por reproducción y distribución, por ejemplo, de software o de productos audiovisuales. Dentro de telecomunicaciones, informática e información, lo que más consideramos servicios basados en conocimiento son los de informática. Pero en algunos casos, como no se pueden, hay países que no tienen datos desagregados, solemos tomar el total, ¿sí? Incluyendo también telecomunicaciones e información. Otros servicios empresariales es el rubro más importante, ¿sí? Ahí tenemos, como les mostré en el primer encuentro, ¿sí? En todo el mundo es la principal categoría. Acá tenemos servicios de investigación y desarrollo, ¿sí? Yo después les voy a dejar la presentación, pueden, haciendo clic en los iconos de información, pueden ir a ver bien el detalle de cada una de estas cosas, ¿sí? Que no, por un tema de tiempo y también para no aburrir leyéndoles la información, no lo voy a desarrollar ahora, pero por ejemplo en investigación y desarrollo tenemos en distintos campos en los cuales puede haber investigación y desarrollo, después servicios profesionales de consultoría y administración, que acá se dividen a su vez en jurídicos, contables y de administración, publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión, los servicios técnicos, donde tenemos arquitectura, ingeniería, tenemos tratamiento de residuos, descontaminación, servicios agrícolas, mineros, arrendamiento operativo, que eso en realidad no es servicios basados en conocimiento, pero como no lo podemos sacar muchas veces, lo tenemos ahí, que es, por ejemplo, alquiler de plataformas petroleras, ¿sí? Servicios relacionados con el comercio y estos otros que yo les mencionaba hace un rato, en los cuales hay múltiples sectores diferentes. Luego están los personales culturales y recreativos, donde lo más importante es lo audiovisual, y tenemos otros donde está, por ejemplo, educación y salud. ¿Sí? Estas son las categorías de la balanza de pagos que tomamos para servicios basados en conocimiento. Como les mencionaba hace unos minutos, algunas otras definiciones, a veces, por ejemplo, no incluyen propiedad intelectual e incluyen servicios financieros, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de quién está armando los datos. ¿Sí? Esta es una de las definiciones con mayor consenso. Bueno, ¿cómo es el tema en América Latina? ¿Sí? O sea, como hay grandes dificultades para calcular los datos, ¿sí? De estas categorías, perdón, que yo les mostré recién, a la vez se pueden desagregar mucho más, ¿sí? Hasta llegar a un total de 71 sectores y subsectores, ¿sí? De estos 71 sectores y subsectores, yo para darles un panorama de qué es lo que hay disponible, traje lo que hay en la base de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Esto no necesariamente es el máximo nivel de desagregación, porque para algunos países, por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia, me consta que hay información mucho más detallada que no está disponible en esa base, ¿sí? Solo está disponible en fuentes nacionales. Pero para darles un panorama, de estos 71 sectores o subsectores, el país de América Latina que más información tiene es Costa Rica, con 23 nada más, ¿sí? Y esto para exportaciones. En algunos países es la misma cantidad de exportaciones que importaciones, en algunos casos hay un poquito menos de importación, ¿no? Y para tener una idea puse 2 países desarrollados, ¿sí? Estados Unidos y Canadá. Como ven, Estados Unidos tiene 61 de los 71,
¿sí? Y en el caso de Canadá hay 28, ¿no? O sea, ¿por qué traigo esto? Porque vemos que en América Latina acá Perú tiene 12, ¿sí? Igual que la mayor parte de los países de la región. Uno dice 12 de 71 es muy poco, sí, es poquísimo, pero vemos que Canadá, que es mucho más desarrollado que el resto de América Latina, tiene 28, ¿sí? Lo cual pone en evidencia un poco estas dificultades. Estas dificultades tienen que ver con todo lo que mencioné antes y a veces que cuando uno va a datos muy desagregados, esta información puede permitir identificar a la empresa. Entonces, por un tema de secreto estadístico, no se puede difundir. En algunos casos, por ejemplo, Estados Unidos, según lo que uno mire, hay veces que el dato está, pero no se muestra justamente por eso, ¿no? Entonces, acá vemos que en la región tenemos muy poquita desagregación. Entonces, esto es una dificultad a la hora de analizar o de tomar algunas decisiones. Esto es la cantidad de sectores o subsectores, ¿sí? De los 71. Acá, perdón, de los 17 países de América Latina que están en esta diapositiva, acá yo les traje el máximo nivel de desagregación, que de paso lo pueden mirar un poquito, y les puse el numerito, o sea, la cantidad de países que están disponibles de América Latina, que tienen datos disponibles en la base de la OMC para cada categoría, ¿sí? Para que tengan un panorama de qué es lo que hay. Fíjense, acá a la izquierda tenemos toda la desagregación de cargos por uso de propiedad intelectual, ¿sí? Los 17 países tienen el total, pero toda la desagregación que podría haber no la tiene ninguno disponible ahí. Telecomunicaciones, informática e información, los 17 tienen el total, telecomunicaciones e informática, ¿sí? Solo 15 tienen los de información y ninguno tiene las aperturas que hay dentro de cada una de estas categorías. Algo similar lo tenemos en otros servicios empresariales, que es la categoría más amplia. Tenemos 17 países con el total, 13 con investigación y desarrollo, ninguno con la apertura, 15 con los servicios profesionales de consultoría y administración, y solo Costa Rica tiene algo de toda la desagregación posible, no toda, pero algo tiene. 16 países con lo que son servicios técnicos relacionados con el comercio y otros empresariales, y solo Costa Rica con algunas de las desagregaciones, ¿sí? Por ejemplo, estas desagregaciones que se marcan para Costa Rica, otros países como Argentina, Brasil o Colombia les tienen, pero no están en esa base, ¿sí? Hago esa aclaración. Entonces, si uno por ahí necesita analizar algo específico de estos países, las puede ir a buscar a otro lado, ¿sí? Pero no las va a encontrar ahí. Entonces, como ven, tenemos un panorama con pocos datos, ¿no? Algo parecido pasa con los personales culturales y recreativos. Todos tienen el total, sí, pero la desagregación máxima no lo tiene ninguno y la subdesagregación 14 o 16 según el caso, según lo que corresponda. Sí, les aclaro que esto, miré 2021 y 2022, que hubiera datos para alguno de los 2 años, ¿sí? Porque esto también es algo que vemos a lo largo del tiempo, que la cantidad de sectores cubiertos va variando y algunos países aumentan la cantidad, la mayoría aumenta la cantidad, pero algunos bajan la cantidad. Hay ciertos datos que están, o sea, hasta el 2017 y después no están más, ¿sí? Entonces, esto es una dificultad. No obstante, Analía en un rato les va a contar qué es lo que hay disponible en la base de Aladi, ¿sí? Que ya tiene algunos datos más desagregados que lo que hay acá en OMC, ¿sí? Para el caso de Perú, que es lo que está en la base de la OMC, acá es igual que el resto, ¿sí? En telecomunicaciones, informática e información llega a esta desagregación, en servicios empresariales a esta, ¿sí? O sea, las grandes categorías, y en el caso de los personales culturales y recreativos, las dos principales desagregaciones, ¿sí? Este es el nivel de detalle que tiene la mayoría de los países. Todos los que aparecen con 12 sectores, ¿sí? En esta diapositiva tienen esta misma desagregación que Perú. Bueno, eh, yo voy a ir cerrando con esto porque me interesa que podamos debatir un poco las conclusiones de todo esto. Hay muchas limitaciones en materia de estadísticas de servicios basados en conocimiento, ¿sí? O sea, los datos de servicios en general presentan problemas, los servicios basados en conocimiento son particularmente difíciles de medir, ¿sí? Hay muchas dificultades vinculadas a la naturaleza de las transacciones, a los modelos de negocio, que hace que sean muy difíciles captar, y una vez que uno los capta, que esté captando realmente el lugar de donde va el destino, a donde se dirige, si el valor es correcto, si está bien registrado el sector, ¿sí? Algo que no les mencioné, a veces hay
problemas relacionados con los modos, porque, por ejemplo, una persona de Perú va a dictar una conferencia a Colombia, ¿sí? Y si cuando ingresa a Colombia no le preguntan nada, va a quedar registrado como, probablemente quede registrado como alguien que fue de turismo a Colombia, ¿sí? Eso sería una exportación de turismo de Colombia, cuando en realidad es una exportación de algún servicio profesional, por ejemplo, de parte de Perú. ¿Sí? Entonces muchas veces tenemos estos problemas con los sectores, con los modos, ¿sí? Eh, esta falta de información robusta es un problema para quien tiene que tomar una decisión, ¿sí? Para quien tiene que hacer una política pública, porque no puede saber con precisión, no puede tener un diagnóstico preciso de cómo está el sector, ¿sí? Hay obviamente otro tipo de información complementaria, por ejemplo, yo sé que Mincetur tiene estimaciones de algunos sectores puntuales y, digamos, en algunos casos tiene series, en algunos casos tienen el dato eh, actual, ¿sí? Hay estimaciones privadas, hay algunos sectores que hacen sus propias estimaciones en distintos países, pero lo que muchas veces ocurre cuando se hacen estas estimaciones sectoriales, ya sea por parte del sector público o del sector privado, es que justamente por las dificultades en la medición se utilizan metodologías ad hoc que no son comparables entre países y no son comparables con el resto de los datos de la balanza de pagos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos datos, no sé, del sector de videojuegos, que es uno que no está incluido en la balanza de pagos y que incluye algunas cosas audiovisuales, otras de informática, de diseño, etcétera, vamos a tener, por ejemplo, las estimaciones que haga la cámara que agrupa estas empresas en Perú y las que agrupa estas empresas en Brasil y en Argentina. Y las tres van a usar metodologías diferentes. Entonces, no necesariamente van a ser comparables los datos de videojuegos de Perú, Brasil y Argentina, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas empieza a dificultar la toma de decisiones, por ejemplo, para formular una política para el sector, ¿sí? Para poder hacer una negociación internacional, para decidir dónde invertir, para identificar las oportunidades de negocios, para poder investigar a la competencia, para hacer estudios de mercado, ¿sí? Entonces, esto es un problema, ¿no? Entonces, obviamente, este panorama pone en evidencia la necesidad de mejorar o sea, en trabajar para mejorar las estadísticas, ¿sí? Y la buena noticia es que hay iniciativas. Analía les puede contar lo que se está haciendo, por ejemplo, a nivel de la LADI. Me consta que hay iniciativas en la Alianza del Pacífico también, hay algunas iniciativas en la OCDE, en la OMC, ¿sí? Para mejorar la medición, ¿sí? A través de la cooperación entre las entidades correspondientes de los distintos países, el intercambio de información, el intercambio de mejores prácticas, justamente para robustecer estas estadísticas y abordar esto que es una problemática. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Vamos a escuchar ahora la presentación de Analía Peña. Eh, Analía es licenciada en Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay. Es técnico en gestión de la calidad UNIT ISO 9000. Actualmente se desempeña en el Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la Secretaría General de ALADI y está a cargo, entre otros temas, del área de comercio de los servicios y la vinculación de ALADI con la OMC. Adelante, Analía, por favor. Bueno, muchas gracias Verónica, gracias Romina. Voy a compartir mi pantalla, les agradezco por las dudas, que me confirmen que se esté viendo bien. Eh, Perfecto. Gracias. Bueno, como decía Verónica, mi nombre es Analía Peña, yo trabajo en el Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la Secretaría General de la ALADI. Ya vi en la lista de participantes que hay varios funcionarios de Perú hemos compartido reuniones, ya sea de estadísticas de servicio o de servicios basados en conocimiento. En este caso en particular voy a presentarles, a los que no la conocen, la base de estadísticas del comercio internacional de servicios de los países miembros que se ha desarrollado en el marco de la LADI. Bueno, primero, ¿cómo surge? Perdón, ¿de dónde surge esta base? Bueno, hay unas reuniones que ya son reuniones institucionales porque son convocadas por el Comité de Representantes de la LADI, que son las reuniones de funcionarios gubernamentales especializados en estadísticas del comercio de servicios, que se llevan a cabo anualmente desde el año 2011.
con representantes de los países miembros, mayormente de los bancos centrales y o de los institutos de estadística. Y bueno, y fueron ellos que cuando se iniciaron estas reuniones, viendo qué es lo que se precisaba a nivel regional en materia de estadística de servicios, más allá del intercambio de experiencias, que siempre en estas reuniones hay varias presentaciones de los diferentes países que exponen las experiencias, las nuevas experiencias que tienen en la materia. Bueno, en aquel momento decidieron que lo importante y lo relevante sería tener a nivel regional una base de estadística de servicios. Y fueron ellos los que dieron los lineamientos, en base a qué clasificación tenía que estar, desde qué año tenía que cubrir, etcétera. Y en todos los años, cuando se reúnen los funcionarios, ellos son los que van determinando qué mejoras hay que darle a la base y si hay que ir haciéndole modificaciones, etcétera. La base está en el sitio web de la LADI, es de acceso público, tiene información descargable y está disponible desde el año 2016. Bueno, ¿cuál es el alcance de esta base de datos? Tiene información de los 13 países miembros de ALADI. Se actualiza anualmente, si bien los países, muchos compilan información trimestralmente, la base de ALADI tiene información año a año y se hicieron formularios diseñados para cada país miembro, es decir, se mandan todos los años, nosotros mandamos todos los años a los países unos formularios que tienen en consideración la manera en que cada país compila las estadísticas. Los países nos devuelven esos formularios con la información nueva del año anterior y las revisiones que hagan de años pasados. Generalmente los países hacen revisiones todos los años hacen revisiones muy para atrás y bueno, todas las revisiones que hacen de años anteriores también se incluyen. La información es oficial, la Secretaría no saca información de ningún otro lado que no sea información suministrada por los bancos centrales o por los institutos de estadística. Nosotros tenemos como puntos focales para cada uno de los países, que es de quién tomamos en cuenta la información recibida. Y la cobertura general de la base, hay información desde el año 1995 y para la mayoría de los países hay información hasta el año 2022. Bueno, la base de datos, tal como decía Romina, está basada en la clasificación del Manual de Balanza de Pagos, ¿no? Que es el manual que establece las recomendaciones para registrar y compilar estadística de servicios. Está en dos versiones, en la versión quinta y la versión sexta del manual, porque cuando se desarrolló esta base de datos, la mayoría de los países todavía compilaba en la versión quinta del manual. En la medida que se fueron pasando todos a la versión sexta, se fue incorporando esta versión en la base, pero los países decidieron no dar de baja la información histórica. Entonces, bueno, en versión 5 hay información desde el año 95 al 2006 y en la versión 6 del año 2007 al 2022 para aquellos países que nos hayan suministrado la información. La información, el nivel de desagregación es en función de lo que cada país manda. O sea, hay información por principales componentes normalizados, como le llama MVP, o por principales servicios, los 12 sectores que mencionaba Romina, que bueno, en el caso de la quinta versión del manual de balanza de pagos son 11. Y para aquellos países que desagregan un poco más, se utiliza obviamente la clasificación ampliada. Después también hay un archivo por país miembro con los metadatos, es decir, toda la información correspondiente a la metodología que el país utiliza para compilar estadística de servicios, es decir, quién es el organismo encargado, qué sectores son los que se compilan, cualquier particularidad que los países quieran aclarar sobre el relevamiento de cada uno de esos sectores. Bueno, muy importante cuáles son las fuentes de información utilizadas y bueno, eso está todo recogido en un archivo por país de los metadatos. Y después tenemos un módulo que lo voy a desarrollar un poquitito más adelante, que es sobre estadísticas por modo de suministro. Esta no es una información que nos mandan los países, es una información que genera la Secretaría General en base a la información que mandan los países y tomando en cuenta recomendaciones que después también le voy a explicar de manuales internacionales. Bueno, con respecto, bueno, acá brevemente la información que tenemos disponible por país miembro. Tenemos la última actualización de la información en la base de datos, la última actualización de la hoja de metadatos y cuál es la fuente de información. Como ven, la mayoría de los países es el Banco Central, excepto, como decía Romina, en Argentina, Panamá y Venezuela, que es el Instituto de Estadísticas. En el caso, por las dudas aclaro, en el caso de Cuba está el asterisco porque Cuba nos mandó la información una vez que la base ya estaba actualizada,
este año, entonces bueno, hay que volver a actualizarla. Lo vamos a hacer antes de fin de año, pero bueno, Cuba nos mandó la información hace 2 semanas nada más, entonces si ustedes entran hoy en día a la base de datos de ALADI, la información de Cuba figura al año 2020. Bueno, yendo específicamente a los sectores del manual de balanza de pagos relacionado con servicios basados en conocimiento, tal como decía Romina, no hay una clasificación específica en manual de balanza de pagos para lo que son servicios basados en conocimiento, pero bueno, se los asocia con 4 de los 12 principales servicios, que son cargos por el uso de propiedad intelectual, servicio de telecomunicaciones, informática e información, otros servicios empresariales, que bueno, esto es lo que le comentaba a Romina, que es una bolsa enorme que va desde servicios profesionales hasta tratamiento de residuos, investigación y desarrollo. Hay una gran variedad acá de subcomponentes y servicios personales, culturales y recreativos, que acá es donde tenemos también servicios audiovisuales. Y bueno, también hay de enseñanza y de salud, pero de los países miembros de la LADI nadie nos reporta servicios de enseñanza y de salud. Acá, por ejemplo, en esta lámina me quiero detener un pequeño hablando, ya que Romina ha comentado todos los problemas que tienen las estadísticas de servicio. Nosotros acá un problema que hemos tenido últimamente es que ya hay 2 países que tenemos el problema de que nos reporta sectores por fuera de estos 12 principales componentes. Entonces, como que, bueno, nosotros estamos en tratativas con los países a ver dónde en la base de datos no los podemos asignar, porque bueno, la base de datos ellos definieron que tenía que ser el MVP6, pero empiezan los países a generar otros sectores. Por ejemplo, hay un país que me pone un otro sector, se le llama otros servicios, y allí me incorpora bienes y servicios del gobierno y servicios de mantenimiento y reparación. Entonces, bueno, estamos hablando con esos países a ver si de alguna manera me puede ponderar cada uno como para no desarmar la base y desalinearla con lo que es la clasificación de manual de balanza de pagos. Y bueno, ahora me pasó también con Cuba, que me manda algunos sectores. Entonces, bueno, esto justamente es como para reforzar lo que dijo Romina, que las estadísticas de servicio tienen muchísimas problemáticas. No es como los bienes, que bueno, un bien tiene una clasificación exhaustiva, que es el sistema armonizado, no hay ninguna duda, entonces está clasificado ahí y ahí en función de cuando el bien pasa a la aduana, se tiene la información y se puede cargar una base de datos. En estadística de servicio, bueno, ustedes ya sabrán que esto es bastante más complejo y un problema que nos hemos encontrado últimamente es esto, que me están empezando a mandar información que no está asociada a ninguno de estos 12 principales servicios. Pero bueno, lo estamos trabajando con los países involucrados. Bueno, y aquí justamente la disponibilidad de información que tiene la base de datos de la LADI en función de lo que los países nos han enviado. Como decía, como les mostraba, una aclaración acá, en el caso de Venezuela aparece todo blanquito, perdón, se me fue. En el caso de Venezuela aparece todo blanco porque Venezuela me manda información, bueno, la información que hay de Venezuela es bastante anterior, es del 2018, y además me manda información por total servicios, un total servicios agregado, ni siquiera me lo divide por principales subcomponentes. Entonces, para este trabajo no podemos tomar en consideración, no tenemos información de Venezuela para desagregar. Se mantiene la tabla porque la LADI es una institución donde hay 13 países miembros y no podemos sacar países de la información que nosotros ofrecemos. Cargos por el uso de la propiedad intelectual, está igual que lo que decía Romina, ningún país me lo desagrega. Después, servicio de telecomunicaciones, informática e información. Hay una coincidencia en que los países que lo desagregan por los 3 principales subcomponentes, que son servicios de telecomunicaciones, servicios de informática y servicios de información. Pero como verán, no todos los países me envían información desagregada. En el caso de otros servicios empresariales, acá hay muchísima más disparidad. Se destacan un poco más Argentina y Ecuador, que me mandan información, sí, bastante desagregada, pero después tenemos países que me mandan información muy agregada. Entonces, bueno, acá es como que está un poquitito menos uniforme la información de la base de datos. Y bueno, en servicios personales, culturales y recreativos, de vuelta a lo mismo. Los que me desagregan, sí me desagregan en lo mismo, en servicios audiovisuales y conexo, y en otros servicios personales, culturales y recreativos, que está incluido el servicio de salud y servicio de enseñanza, pero no me desagregan en estos 2 servicios que, bueno, que sería información muy interesante de tener.
un tema importante también que quiero aclarar acá, que el hecho de que un país no me reporte la información, digo, yo sé que es obvio lo que voy a decir, pero igual lo quiero decir. No quiere decir que no haya comercio en ese servicio, ¿no? Quiere decir que el país o no compila las estadísticas por todas las dificultades que se mencionaron ya, o que las compila pero no las difunde. Si no las difunde, tampoco nos las mandan a nosotros. Entonces es un tema importante a tener en cuenta y es una aclaración que nosotros hacemos en la base de datos, porque cuando en la base de datos hay que entender que hay usuarios que la miran que no tienen ni idea de repente para todos los que estamos aquí, de repente es más lógico el comentario, pero para los usuarios de la base de datos puede no serlo. Entonces eso es algo que está aclarado en la página web nuestra. Bueno, después, como les comentaba, tenemos un módulo de estadísticas por modo de suministro, que los países no nos mandan información por modo de suministro, porque la mayoría de ellos no compila por modo de suministro. Los únicos que tienen algo de información de esto son Brasil y Colombia, pero para el resto de los países es un trabajo de asignación que hace la Secretaría General. Esto es un trabajo que, bueno, se presentó un proyecto piloto a los países miembros y ellos lo aprobaron en el marco de estas reuniones gubernamentales que le digo que se hacen todos los años. Y la información que está disponible por modo de suministro en la base de datos es desde el año 2010. Nosotros, la Secretaría General de la LADI, utiliza las recomendaciones del Manual de Estadísticas de Comercio de Servicios, del MESIS, que el MESIS lo que dice que a cada transacción de servicios se le debe asignar un modo de suministro. Modos 1, 2 o 4, ¿no? Ya vimos modo 3, no se registra en balanza de pagos porque no es una transacción entre residentes y no residentes, entonces no se le asigna un modo de suministro. Pero lo que sucede acá es que esto es una asignación simplificada. Hay muchos servicios que pueden ser suministrados por más de un modo de suministro, sobre todo entre modo 1 y modo 4, en función de dónde esté el prestador del servicio al momento de prestarlo. Es decir, ahora nosotros estamos dando este curso en línea, sería el modo 1, pero si viajamos a Perú a darlo, estamos en modo 4. Entonces, bueno, el MESIS lo que dice en esos casos es que hay que asignarlo al modo predominante. Pero bueno, la Secretaría General, para hacer un trabajo más exhaustivo y además porque hay estudios internacionales que hacen una ponderación en esos casos, utiliza un estudio que es de la Unión Europea y de la OMC, que lo que hace es para estos casos, que el mayor problema es de vuelta en otros servicios empresariales, hace una ponderación de, bueno, cuánto cargar a modo 1, cuánto a modo 2, cuánto a modo 4. Entonces, en base a estos dos, a lo que dice el MESIS y a esta otra fuente alternativa, en los servicios basados en conocimiento, así es como nosotros hacemos la asignación. Cargos por el uso de propiedad intelectual, va todo a modo 1. Servicios de telecomunicaciones, informática e información va a modo 1, excepto los servicios de informática que van a modo 1 y a modo 4, ¿no? Repartidos en forma pareja. Otros servicios empresariales, acá se distribuye más. Reglas generales va el 75% al modo 1 y un 25% a modo 4, excepto tratamiento de residuos, que va a modo 2 y modo 4, y servicios relacionados con el comercio, que va todo a modo 1. Y después servicios personales, culturales y recreativos va a modo 1 en un 75% y modo 4 un 25%. Entonces, bueno, en base a esto es que nosotros hacemos las asignaciones y generamos el módulo que le comentaba en la base de datos nuestra. Bueno, esta sería la base de datos, perdón, en el módulo de acceso a mercados de la página web nuestra, que bueno, allí tienen el link. Como verán, hay información, como les comentaba, en la versión 6 y en la versión 5 del manual de balanza de pagos. Hay información por país y hay información por total ALADI. Hay información por año, como les comentaba, desde el 95 hasta la actualidad, y por tipo de servicio, ya sea principales servicios o clasificación ampliada. Y en el módulo por modo de suministro hay información, se puede buscar por país o por modo. Esta información es descargable. Acá hago un fe de ratas. Hay un error que tiene la página web, que es un error reportado por Genexus, que es la plataforma, que es que cuando uno descarga la información en Excel, digo, igual si uno lo mira se da cuenta, totaliza los valores y la información en la LADI ya está totalizada. Entonces, si uno analiza medio rápido, la columna total está duplicada. Pero bueno, eso es algo que es bastante intuitivo darse cuenta.
pero no es algo que dependa de la ALADI, sino que es del programa informático que, bueno, ya está reportado el error en Genexus, pero todavía no hemos logrado que lo solucione. Bueno, y rápidamente comentarle cuáles son, en qué se está trabajando, además de estadísticas, en estas reuniones de funcionarios gubernamentales, o sea, en el ámbito de la LADI, que tiene que ver con estas estimaciones por país copartícipe. Como decía Romina, este es una dificultad, hay muy poco de este tipo de estadísticas. La información que está en la página web de la LADI son exportaciones y importaciones de cada uno de los países al mundo y desde el mundo, pero no a Argentina. No se sabe lo que Uruguay exporta a Brasil, lo que Brasil importa de Perú, etcétera. Entonces, bueno, se está empezando a hacer un trabajo para ver qué información hay en los países miembros sobre este tema, a ver si empezamos a encontrar uniformidad como para poder cargar en la base de datos, ¿no? Ya se hizo una primer consulta, la mayoría de los países nos respondieron y los resultados son es que hay escasos desarrollos entre los países en este tema, la mayoría de ellos están en etapa experimental. Los que compilan estadísticas por país copartícipe, muchos no la difunden, compilan pero no difunden esa información y a veces la compilan también para pocos sectores, entonces es difícil encontrar una uniformidad en los sectores que cada uno compila, entonces es un tema que estamos complicados como para poner ahora información en la base de datos. Así está la situación en este momento con la información que nos mandaron los países. Lo que está en rosado es que no se estima, o sea, no habría información. Lo que está en amarillo es que se estima, pero no se difunde, o sea, tampoco podríamos contar con esa información. Y lo que está en verde es lo que se estima y difunde. Entonces, en este momento tenemos solo tres sectores, que son transportes, telecomunicaciones, informática e información y otros servicios empresariales, de los cuales podríamos tener tres países, Argentina y Chile, que coinciden, allí es Argentina, Chile y Colombia, que nos podrían dar información, pero bueno, y viajes que estoy viendo que se incorporó México. Pero esto para la LADI no es un número significativo como para cargar la base de datos. Somos 13 países, tiene que haber información por lo menos de 8 países para poder y subirla. Entonces, bueno, la idea es mantener este tema en la agenda, que todos los años esta información se vaya actualizando con el objetivo de que se vaya pintando de verde este cuadro y ahí sí poder poner algo de información en la base de datos con la salvedad de que en ese momento habrá que ver el tema, también lo que se llama, que es lo que mencionaba Romina, de las estadísticas espejo, ¿no? Que lo que me puede decir un país, lo que me puede decir Uruguay que exporta a Argentina, de repente no es lo mismo que me dice Argentina que importa de Uruguay. Pero bueno, por eso mismo es que se está empezando a trabajar en esto para ver qué información hay y una vez que haya información pareja, empezar a hacer los espejos a ver si se pudiera cargar algo de información en esta base que seguro tome bastante tiempo, pero bueno, por lo menos ya estamos empezando a trabajar en el tema. Bueno, eso sería todo cuanto quisiera compartir. Estoy disponible por si alguien tiene alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Analía, por tu presentación. Vamos a pasar a la tercera presentación de hoy, que va a estar a cargo de María del Rosario Bernedo Málaga. María del Rosario es licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en Economía en la Universidad de Michigan. Es especialista en finanzas internacionales. Ha participado en eventos de capacitación y talleres del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, del Banco de Pagos Internacionales y del Fondo Monetario Internacional. Es parte del Banco Central de Reserva desde 1996, luego de ser admitida en el curso de verano de Economía Avanzada del banco. Desde el año 2021 ocupa el cargo de jefa del Departamento de Estadísticas de la Balanza de Pagos. Buenos días, María del Rosario. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar ¿Qué bien? tal? Bien. Voy a compartir su La presentación. presentación. Perfecto, Un muchísimas gracias. segundo. Voy a ver si la puedo poner en... No se ve en pantalla completa, ¿no? No, no se ve en pantalla completa. Voy a ver si puedo. Abajo, el botoncito de abajo que está
Sí, acá está. Gracias. Muy Sí. bien. Ahora sí. Muy bien. Listo. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este evento por invitarme a participar. Realmente he escuchado las posiciones anteriores muy interesantes. Muchísimas gracias. Voy a ser un poco repetitiva de repente al dar esa presentación, porque es como el Banco Central de Reserva presenta las estadísticas de servicios dentro de lo que es la balanza de pagos. Bueno, vamos a ver las fuentes de información, la presentación nacional de las estadísticas de servicio, algunos aspectos metodológicos que han surgido con la migración que hemos hecho en el año 21 a la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, empecemos. Podemos pasar. Primero que nada, el marco para nuestro trabajo es, nosotros, el Banco Central tiene por su ley orgánica la exclusividad de ser la única entidad encargada de difundir las estadísticas de balanza de pagos. En el artículo 73 de la ley orgánica tenemos justamente esa responsabilidad de compilación y difusión de las estadísticas. Asimismo, el Banco Central también tiene por su ley orgánica, por el artículo número 74, tenemos justamente la potestad legal de exigir la información a las empresas y también tenemos una circular a través de la cual podríamos multar a aquellas empresas que incumplan con entregar la información, pero bueno, hasta la fecha, para serles sinceros, no hemos multado a nadie, ¿no? El Banco Central trata siempre de mantener una relación bastante cordial con las empresas, o sea, tenemos una relación que, bueno, eso lo voy a contar alrededor de la exposición, porque nosotros hacemos unas encuestas trimestrales y tenemos una base justamente de información, un directorio que más o menos son como 900 empresas que están afectas al formulario que le llamamos encuesta trimestral de balanza de pago. En realidad es un formulario, porque no solamente recopilamos la información de servicios, sino de toda la balanza. Entonces, si ustedes ven el formulario van a encontrar casi 50 tablas de información. Entonces, en realidad, cuando veo las desagregaciones que hay a nivel de otros países, de tanto detalle, nosotros a veces no el formulario es tan grande que aperturar cada vez más información es más complicado y se hace muy tedioso para las empresas. Entonces, siempre tenemos que tener una especie de equilibrio entre lo que estamos pidiendo de información y queremos que las compañías nos contesten también, ¿no? Porque nosotros no tenemos ningún registro administrativo formal, ¿no? Es la voluntad de las empresas. Obviamente que tenemos, como les he explicado, este sustento legal por la ley orgánica, pero creo que el objetivo no es multar a las empresas, sino es enseñarles a que poco a poco siempre nos estén informando cada vez más de las estadísticas. Bueno, siguiente Femina, por favor. Con respecto a los aspectos metodológicos, como les conté, a fines del 21, en el último trimestre, el Banco Central decidió migrar, hicimos la migración al sexto manual de la balanza de pagos del Fondo Monetario, y lo que se registra en la balanza son todas las transacciones entre residentes y no residentes en un periodo determinado. Para el caso de servicios, lo que estamos registrando son los créditos, como ya todos han escuchado, lo que son las exportaciones de servicios, es decir, se registra todo servicio prestado por nacionales a no residentes. En el caso de los débitos, que son nuestras importaciones, registramos todos los servicios recibidos que recibe acá un residente por parte de no residentes. Puede pasar a la siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Este es un formato más o menos sencillo de todo lo que estamos recopilando nosotros en servicios. Tenemos el primer servicio, son los transportes, ¿no? Acá están incluidos todo aquello que servicio que se utiliza para poder trasladar, ¿no? Bueno, son los servicios que están en aeropuerto o que están también a través de navieras marítimas, ¿no? Y se dividen en tres grandes grupos, que son los fletes, ¿no? Está también los pasajes y todos los gastos que por servicios aeroportuarios y ¿cómo se llama? Aeroportuarios y ¿cómo se llama? Y marítimos. En comunicaciones, estamos registrando todos los servicios de telecomunicaciones a través de los cuales tenemos la transmisión de imágenes y sonidos o todo aquello que se pueda difundir a través de líneas telefónicas y de los satélites, ¿no? En lo que es seguros, estamos registrando todos los servicios de seguros, o sea, las primas, todos los ingresos por iniciativas que reportan las compañías de seguros. Lo que es otros servicios, reportamos los servicios financieros,
los servicios también de propiedad intelectual, que antes se conocían como regalías y derechos de licencia. También están los servicios de información y de informática, y los otros servicios empresariales. Acá están los servicios de notaría, servicios técnicos especializados de arquitectura, de ingeniería, y también tenemos servicios personales, culturales y recreativos, y los servicios de gobierno, que ya creo que en las exposiciones anteriores se han detallado bastante muy bien. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora algunos aspectos metodológicos que se han dado por la migración al sexto manual. El primer cambio fue uno muy sencillo, que es el cambio de signo, que ahora en la balanza de pagos todo se reporta, en la cuenta de servicios, todo se reporta en su signo natural, por lo tanto todos los débitos o las importaciones de servicios entran en la cuenta de servicios con signo negativo, entran restando, perdón. O sea, están en su signo natural, cuando uno ve la difusión, se puede ver números, las import de servicios dan un positivo, pero para el cálculo de la cuenta entran restando. Tenemos también que han surgido reclasificaciones internas y externas. ¿Cuál es una reclasificación externa? Por ejemplo, la partida de mantenimiento y reparación de naves se ha separado de todo lo que antes iba como un grupo que era bienes y reparaciones, iba en comercio de bienes, porque esa partida la obteníamos, la estimábamos de manera conjunta, hemos tenido que separarla y la parte de mantenimiento y servicios de naves va a servicios, obviamente. En lo que es reclasificación interna tenemos todos los servicios de mensajería que antes estaban en comunicación se han pasado a transporte. Y finalmente tenemos nuevas medidas que han aparecido, que se han establecido en la sexta edición, que son en los servicios financieros, que son la estimación de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, conocidos por sus abreviaturas CIFNI, y la prima suplementaria de los seguros. Estos dos conceptos se estiman porque son servicios que no son explícitos. O sea, tenemos un modelo para que estamos aplicando para lo que es la intermediación financiera, y tenemos otro más contable, porque tenemos las cuentas, felizmente, del talle de cuentas en la parte de seguros para poder calcular la prima suplementaria, que ahorita voy a explicar qué cosa es cada uno de ellos. Estas dos nuevas medidas de servicios tienen, ¿cómo se llama?, unos ajustes de contrapartidas y la cuenta de ingreso primario. Por favor, la siguiente. ¿Qué cosa es la prima suplementaria? Ese es un nuevo concepto que nació con el manual 6. La prima suplementaria es el rendimiento que las compañías de seguro logran a través de la diferencia que hay en el tiempo entre cuando pagamos nosotros el seguro y el seguro comienza a ser derengado. Entonces, ese lapso de tiempo que tienen las compañías de seguro puede rentabilizar nuestras primas. Y obviamente ese es un ingreso que en teoría debería ir al cliente, pero sin embargo nosotros ese no lo recibimos, ¿no? Pero sin embargo ahora en la estadística estamos imputando ese nuevo ingreso en la cuenta, ingreso primario es un ingreso, y la contrapartida es la cuenta de servicios, que es la prima suplementaria, ¿no? O sea, en neto, en la cuenta corriente, no tenemos ningún efecto, porque es un ingreso que no se recibe y se netea con el servicio por ese ingreso. En el caso de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, o CIFNI, acá tenemos dos tipos de ingresos, perdón, de servicios, que es, por ejemplo, cuando uno recibe un préstamo, ¿no? Un préstamo es una hipoteca o un crédito, ¿no? El banco te cobra un interés total que tú pagas y no sabes cuál es la parte del interés que corresponde a los servicios de intermediación. Entonces, a través de un modelito, el Banco Central ha diseñado un modelo para poder calcular de la parte de los intereses cuánto corresponde a los servicios de intermediación financiera. Y, o sea, entonces ahora, en el manual 6, cuando uno va al ingreso primario, puede ver los intereses que ya no son los contables, lo que antes poníamos en el manual 5, ahora son solamente la parte que corresponde solamente a los intereses puros, y la otra parte va a servicios de intermediación financiera, ¿no? Otro tipo es cuando ustedes tienen depósitos en el exterior, en un banco, y los intereses que nos dan los bancos, ¿no? Por los depósitos, ya está descontado ¿cómo se llama? El costo de la intermediación financiera. El banco nos da un interés neto de eso. Entonces, lo que se hace es calcular ese costo de intermediación y se agrega al interés recibido, y ese interés más grande va en la cuenta en ingreso primario y se descuenta ese cálculo de intermediación en los servicios financieros bajo el nombre de CIFNI, ¿no? Bueno, esa es la explicación de esas dos nuevas partidas que estamos considerando en la cuenta de servicios, y también obviamente con contrapartidas o ajustes en la cuenta del ingreso primario de la balanza de pagos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de las fuentes de información en transporte. Nosotros tenemos, como les conté,
la encuesta trimestral de balanza de pagos, que más que una encuesta es un formulario, lo que es toda la balanza de pagos, y ahí también están las tablas de servicios, ¿no? Básicamente en transportes usamos esta fuente, y también está aduanas, que nos provee la SUNAT, la Superintendencia de Administración Tributaria o la parte de aduanas, ¿no? Nos provee la base de datos del comercio de bienes, donde también en la parte de importaciones está justamente el pago de los fletes. Entonces lo tomamos directamente de aduanas. Y todos los demás ítems que he contado, por ejemplo, a cualquier costo de sobrepago de contenedores o de almacenes, está en la parte de lo que es otro servicio de transporte, ¿no? Que lo sacamos de la encuesta trimestral. Y lo que contiene el pasajes también es la encuesta trimestral. En el caso de las fuentes, en el caso de viajes, necesitamos dos tipos de información: la información del gasto promedio del viajero y la información del número de viajeros. Para el gasto promedio de los viajeros se realizan dos encuestas. La primera encuesta, que es con respecto al viajero no residente que entra al país, que entra a nuestra economía, esa la realiza el MINCETUR. Bueno, en realidad, en realidad es el PROMPERÚ, que es una agencia dentro del MINCETUR que se encarga de realizar esta encuesta. Y en el caso del viajero que es residente y que sale al exterior, lo realizamos nosotros, el Banco Central, que es nuestra encuesta de viajes de turismo emisor. Estas encuestas, a través de esas encuestas podemos poder calcular el gasto promedio del viajero. Y la siguiente fuente justamente es el número ¿dónde sacamos el número de viajeros? Lo sacamos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que nos provee todos los viajeros que ingresan al país que no son residentes, y todos los viajeros residentes que salen al exterior, ¿no? Listo. Por favor, la siguiente. En el caso de comunicaciones, usamos nuestra encuesta, también es la única fuente. En el caso de seguros y reaseguros, la información de toda la contabilidad de los aseguradores la tiene la SBS y nos brindan todas las cuentas que necesitamos para calcular esos tipos de servicios. Están las primas que se reaseguran en el exterior, están también todos los ingresos que tenemos por indemnizaciones cuando un evento de catástrofe o un evento de riesgo sucede y se activa la indemnización. Y también tenemos, ¿cómo se llama? Básicamente esas dos cuentas son las que usamos para calcular los servicios de seguros y reaseguros. Y está también la encuesta trimestral de balanza de pagos, que también nos da información al respecto. Para los otros servicios, que son ya los servicios financieros medidos de manera indirecta, que es el CIFNI, que está la prima suplementaria, que están los servicios de propiedad intelectual, los servicios financieros medidos directamente, perdón, porque para la parte, también las compañías a veces nos reportan que pagan comisiones o pagan una serie de primas que les cobran los bancos, que son explícitamente que son cobros adicionales. Eso ya es una medida directa de lo que es la intermediación financiera, pero que es diferente a lo que hacemos nosotros cuando no tenemos de manera explícita y la calculamos con un modelito para calcular esa intermediación, ¿no? Esta sí también, esto es otro tipo de medida que también nos provee la encuesta, pero esa es una medida directa, explícita. Luego tenemos también los servicios de propiedad intelectual, servicios de informática e información, los otros servicios empresariales y los servicios personales, culturales y recreación, que los obtenemos todos a través de la encuesta trimestral de balanza de pagos. Siguiente, por favor. Bueno, las fuentes para actualizar el directorio, nosotros, porque cada cierto tiempo tenemos que actualizar el número de empresas. Normalmente nosotros participamos en muchos eventos de coordinaciones técnicas o de promoción de servicios, y ahí también nos enteramos de nuevas técnicas o de nuevas fuentes de información. También seguimos las actividades del sector privado, de todas las asociaciones, cámaras de empresas de servicios, para tratar de ver si es que algún nuevo agente, ¿no? que pueda aparecer en esa asociación o esas cámaras, ¿no? Y también tenemos, afortunadamente, desde el año pasado tenemos el apoyo de SUNAT, que respetando siempre todo lo que es las normas de confidencialidad de la entidad tributaria, nos brindan, para el caso de las importaciones, todos los retenedores, bueno, los retenedores top, que ante un servicio que presta una empresa no residente a un local, a un residente, y como el residente retiene el impuesto, entonces sabemos qué tipo de, o sea, sabemos justamente
qué tipo de servicios se está brindando, ¿no? Entonces, SUNAT nos provee justamente esa base de datos, ¿no? De los tenedores de servicios, del impuesto a la renta de los servicios, ¿no? Esa información nos ayuda bastante para ver, o sea, nos dan los tops, no nos dan toda la base, pero son para cada rubro de servicios creo que son como 50 tops, entonces siempre estamos, también es una manera de actualizar nuestra base de empresas. Por favor, siguiente. La difusión. Bueno, la difusión la pueden encontrar en la página. Nosotros sacamos un boletín semanal todas las semanas, pero sin embargo el cierre de la cuenta de servicio se hace de manera trimestral, como toda la balanza de pagos, ¿no? Y la publicamos en la nota semanal, es el cuadro número 105 que aparece en esa dirección que está en el PPT, que es en publicaciones, o también aparece en forma de estadísticas. Pueden buscarlo por los dos links, por publicaciones o por estadísticas. Está el cuadro 105 de la nota semanal, o como también como series de base de datos. También están las series de los diferentes servicios están ahí, ¿no? Paralelamente también publicamos la nota de estudio trimestral, ¿no? Cuando explicamos qué ha pasado en el trimestre, la evolución de pero esta nota de trimestral va con todas las cuentas macroeconómicas, entre ellas la balanza de pagos, y ahí dentro están los servicios, ¿no? Luego, nuestra información, cada vez que publicamos un trimestre, es preliminar y se revisa en cada trimestre, durante todo el año, se va revisando el año corriente en cada difusión trimestral. Y anualmente se publica la versión final de la cuenta con un rezago de 18 meses. La difusión en la página web también está disponible en forma de series anuales o trimestrales. Toda esta difusión, ¿no?, es acorde con las normas especiales de divulgación de datos del Fondo Monetario, ¿no?, a las cuales estamos suscritos desde el 96. ¿No? Y además también la información también la brindamos al Fondo Monetario para la publicación de las estadísticas financieras internacionales del Fondo Monetario. Bueno, siguiente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas o dudas, por favor, me pueden preguntar. Muy amables. Muchísimas gracias, Rosario. Bueno, tenemos una pregunta. Vamos a abrir un espacio para que puedan abrir sus cámaras, levantar la mano, hacer preguntas o postearlas en el chat. Romina, creo que tenías una pregunta en el chat para responder desde hace un ratito. Sí, gracias, Vero. Antes de responder la pregunta, yo quiero hacer una aclaración con respecto a algo que dijo Analía. Analía dijo que el hecho de que no haya datos no significa que el comercio sea cero. Yo quiero aclarar que cuando los casos en que yo les mostré que hay datos, no significa siempre que haya comercio. En muchos casos el comercio es cero, ¿no? Entonces, aclaro porque hay países que informan para ciertas categorías cero, lo cual puede ser que no haya comercio realmente o que, dadas las dificultades, no estén captando, o sea, traten de medir y no estén captando esas transacciones, ¿sí? Bueno, o sea, lo mío complementa lo de Analía, no es que lo contradice. Bueno, gracias Roberto por la pregunta. Ahí, con respecto a la metodología, recién Rosario fue muy clara sobre la metodología del sexto manual de balanza de pagos del FMI. Yo ahí dejo el link por si Roberto o cualquier otro participante lo quiere descargar. El sexto manual de balanza de pagos establece, yendo un poco a esto de la nomenclatura, qué se debe incluir en cada categoría. Entonces, las entidades encargadas de las estadísticas tratan de armar las estadísticas de balanza de pagos siguiendo esas pautas. No obstante, como las categorías, más allá de sus definiciones que están explicadas en el manual, siguen siendo ambiguas muchas veces, se presentan las dificultades relacionadas con ese tema. Con respecto a lo de los modos que mencioné y Roberto, como dijo Analia, hay pocos países en la región que recopilan datos según modos del suministro. Analia habló de Colombia, de Brasil. Otro que lo hace es Costa Rica, ¿sí?, que no está en ALADI, pero bueno, sí es de la región. Eh, pero hay muy poca información. Con respecto a la consulta sobre la nomenclatura de Brasil, no sé si todos están familiarizados con eso. Brasil diseñó hace algunos años
yo, si no me equivoco, yo los primeros datos que vi de Brasil con esa desagregación eran del 2016, si no me estoy equivocando. Era una nomenclatura extremadamente detallada que, por un lado, presenta la ventaja de brindar mucho detalle, pero a mi criterio era demasiado detallada. Y, eh, ¿por qué lo digo? Porque los servicios son muy difíciles de clasificar. Entonces, en muchos casos, a mí me ocurrió queriendo analizar con datos de Brasil, primero que era una nomenclatura inventada por Brasil, ¿no? Entonces no era comparable internacionalmente, pero más allá de eso, queriendo analizar servicios de Brasil, que no me quedara claro dónde debería buscar un sector, porque hay sectores que pueden ir en muchos distintos. Les muestro un caso concreto, el cine publicitario. Las publicidades que se filman para televisión o para internet, para cine, ¿sí? Eh, por sus definiciones podían ir en una categoría de publicidad, en una categoría de audiovisual. Entonces nunca, no me terminaba de quedar claro muchas veces eso, porque justamente no estaba demasiado detallado qué es lo que debería ir en cada categoría. Yo creo que lo ideal, eh, dadas las dificultades que hay para captar las transacciones, para clasificarlas, y que si uno lo hace demasiado detallado, aparecen problemas relacionados con el secreto estadístico. Yo creo que lo ideal es que se avance en la clasificación ampliada de balanza de pagos, que está consensuada internacionalmente, y que ya tener datos a ese nivel de desagregación sería un logro enorme, ¿sí? Eh, y después, también con respecto a Brasil, Brasil discontinuó esa serie. Entonces, si no me equivoco, hay datos, creo que está el 2019 de eso, por ahí Analia me puede corregir, con lo cual, no sé, desconozco las razones por las cuales las discontinuaron, pero tampoco hay mucho para seguir trabajando con ese tema. No sé si le respondí ahí todo lo que me preguntaba, pero bueno, acá dispuesta a responder cualquier otra pregunta que tengan. Acá tenemos una pregunta de Lisbeth Pumazunco Rivera, que nos consulta, un segundo, ¿a cuántas empresas se realiza la encuesta que indican? ¿Cuál es la muestra, digamos? La muestra es me imagino que en la cuenta trimestral de balanza de pagos, que son casi 900 empresas, en realidad son 850 y tantas, que no tengo ahorita el número en mi cabeza, pero casi 900 empresas, y esa base la revisamos, la revisamos continuamente, porque siempre estamos informando las noticias, siempre las bases de datos de comercio, las bases de datos, siempre las revisamos, pero consensudamente, casi es anual, ¿no? Que se agregan una cantidad de nuevos RUCs o salen otros RUCs y entran nuevos. O sea, no, pero siempre tratamos de no pasar las 1000 empresas, ¿no? Está alrededor de 1000 empresas. En este caso, actualmente estamos en casi 900. Muchas Esa gracias, toda la Rosario. balanza, no es solamente, porque puede ser que esa muestra no todas son de servicios, ¿no? Pero casi todas están en todos si una empresa grande que tiene conexión exterior tiene algún servicio o tiene alguna transacción con el sector financiero o comercial, así que también están la mayoría. ¿Alguna duda más? No sé si hay alguna otra duda que les haya quedado. Eh, A mí me gustaría agregar algo al comentario de Rosario con respecto a la muestra. Ella seguramente lo puede comentar mucho mejor que yo, pero ella hizo referencia justamente a esto de que siguen las noticias, que intercambian información con SUNAT. En todos los sectores es difícil tener bien mapeadas a las empresas, pero en el de servicios, sobre todo lo que son servicios tecnológicos, es muchísimo más difícil porque son rubros muy cambiantes, donde hay mucha más rotación de empresas, se crean muchas más empresas y se destruyen muchas más empresas. Entonces, tener una base actualizada es, creo yo, una de las principales dificultades a la hora de medir. Tienes toda la razón, Romina, es complicadísimo. Nosotros, inclusive, hay conceptos de servicios que a veces están
que para nosotros son informática y a veces no, es información, o sea, las empresas lo entienden de diferente forma y a veces una empresa se apertura, se abra, por ejemplo, una empresa puede vender sus servicios de cable a otra empresa en unos meses y es la otra empresa que hay que, por eso que estamos siempre tratando de ver también relaciones entre empresas, porque suele pasar que se venden los activos de una empresa, o sea, justamente como la visión es integral de la balanza de pagos, y realmente cuando viene una empresa nueva al país, va a impactar de todas maneras en servicios de alguna manera, o cuando también tenemos una empresa local que abre filiales en el exterior, de repente también esa empresa brinda servicios a una empresa local, presidente, porque es una emparentada. O sea, tenemos que mapear justamente por la balanza todas las relaciones que hay entre empresas, no solamente vemos a la empresa como una, sino también qué relaciones tienen con el grupo empresarial o con el holding, ¿no? Porque de verdad es bien time consuming el manejo de la base de datos, ¿no? Bueno, no sé si eso era lo Gracias que... a ambas.